Bueno, buenas tardes. Este video es para explicar pues cómo era el funcionamiento del programa de la ejecución de la panorámica. Entonces, en un primer caso tenemos estas cuatro programas en donde tenemos primero que todo la implementación del algoritmo RANSAC para encontrar las homografías de las imágenes que vamos a trabajar en este caso. Entonces, como podemos ver por medio de esta carpeta, primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Una panorámica es una sobreposición de imágenes que tienen características en común, pero que digamos que no, que uno las quiere mezclar para generar una sola imagen, ¿no? Entonces en este caso tenemos estas tres imágenes. Tenemos primero la imagen 1, contiene esta sección del paisaje. Luego tenemos la imagen 2, que es el mismo paisaje, pero ligeramente corrido hacia la derecha. Y por último, un último corrimiento hacia la derecha, en el cual podemos evidenciar que es una toma bastante grande, que no cabe en una sola distancia focal de la cámara. Entonces queremos crear una sola imagen que contenga toda esa información y toda esa imagen, ¿no? Entonces, digamos, tenemos como señal de funcionamiento esta sección que se ve aquí, que es como un destapado de tierra. Eso sería como nuestro extremo derecho. Y nuestro extremo izquierdo sería esta casa, por ejemplo. Entonces ya encontraremos en la aplicación del algoritmo cómo logramos generar una panorámica que nos muestre todas las consecuencias que tiene de tener toda una imagen en uno solo. Entonces, ¿cómo se ejecutó este algoritmo? Entonces, primero que todo, como ya se mencionó previamente, tenemos la panorámica. Las panorámicas funcionan por medio del algoritmo RANSAC. Entonces el algoritmo RANSAC, ¿qué hace? Primero, para este caso del ejemplo, tenemos dos imágenes, que son la imagen 3 y la imagen 2. Lo que vamos a hacer es referenciar la imagen 3 con respecto a la imagen 2. Entonces, ¿eso cómo se genera? Por medio del algoritmo de OpenSurf. El surf es un algoritmo que encuentra características puntuales. Entonces, en este caso, como podemos ver, tenemos unas características y un threshold para identificar características puntuales en cada una de las imágenes. Entonces digamos que esto, por medio del algoritmo OpenSurf, logramos extraer las coordenadas de los puntos en la imagen 1 y las coordenadas en los puntos de la imagen 2, en donde tenemos las características puntuales previamente dichas. Luego tenemos la creación de una matriz con respecto a esos puntos para crear una matriz de características puntuales. Luego encontramos los mejores casamientos calculando un error, calculando la distancia euclidiana que crea entre la imagen 1 y la imagen 2. Cada característica puntual, a pesar de que son imágenes similares, pues van a tener unas coordenadas distintas. Entonces, cuando se desarrollan las características puntuales es necesario calcular una distancia euclidiana entre las características reales con las características puntuales encontradas para determinar qué tan buenos fueron esos casamientos. Digamos que es como la base de todo el algoritmo que se está desarrollando. Entonces, después de tener eso, ya podemos identificar los mejores casamientos, el vector de distancia, y generamos un vector de indicadores. Este vector de indicadores lo que me dice es, listo, usted tiene 2000 características puntuales, pero dentro de todas esas solo hay, no sé, 600 buenos casamientos. Entonces es ahí donde los indicadores me van a permitir, por ejemplo, el casamiento 3, el casamiento 9, el casamiento, no sé, el 18, son características muy buenas que se reflejan en las dos imágenes, entonces son buenos casamientos que pueden ser utilizados para su posterior proyección e interpretación en algún algoritmo dado, en este caso el RANSAC. Entonces, después de que ya tenemos separados nuestros puntos, es posible crear un vector de posiciones 1 y de posiciones 2 con esos mejores casamientos. Luego aquí es donde viene el algoritmo RANSAC. Entonces creamos un número de muestreo, tenemos cuántos puntos necesito para, o cuántos datos necesito para generar el algoritmo RANSAC. 4, porque son dos coordenadas, dos pares de coordenadas. Tenemos la probabilidad en layer, el consenso, la probabilidad de éxito, el sigma, que esto viene de la tabla de chi cuadrado para homografías, trabaja un sigma de 2. Entonces
ya con ese sigma nosotros podemos tener el threshold, que el threshold es como la distancia que va a tener que superar el error para ser considerado un buen dato para la estimación del modelo paramétrico de la homografía. Luego tenemos un número de trials, que es con el que se va a ejecutar, y luego, como trabajamos previamente, vamos a tener el pseudocódigo. Vamos a empezar a crear modelos buenos de los casamientos previamente encontrados. Entonces seleccionamos randómicamente puntos dentro de todo ese vector de puntos que teníamos previamente. Luego lo vamos a guardar en points 1 y points 2, que significa los que seleccionamos para la imagen 1 y para la imagen 2. Luego, después de eso, va a pasar acá, que es la función createH, que es la parte fundamental de todo este algoritmo de RANSAC. Entonces, ¿qué hace la función createH? La función createH, como se puede evidenciar acá, ya lo explicaremos. La función createH lo que genera es, yo le meto como parámetros de entrada los puntos escogidos, y él me devuelve la homografía. Entonces, ¿cómo definimos esto? Los puntos de la referencia son XR y los puntos de la segunda imagen son XT. Entonces definimos como salida nuestro vector de salida van a ser los puntos de la imagen 2, o sea, los puntos XT. Tenemos una matriz T, ambas declaradas como vacío, y luego aquí es donde vamos a empezar a llenar esas matrices con la función createRows, que le mandamos como parámetros de entrada T, XT, los puntos de cada una de las dos imágenes. createRows lo que tiene es el modelo de la homografía. Entonces ya hay una representación matricial para crear homografías. Entonces nosotros tenemos los 4 puntos, por eso S era igual a 4, donde tenemos XR, YR, XT, YT, es decir, dos pares de coordenadas, uno de la imagen de referencia y otro de la imagen a la que queremos sacar la homografía. Entonces con eso, y ya por medio de todo esto, de la fórmula o de la composición matricial que tiene la homografía, es posible calcular T. Luego, ya después de tener T, también podemos calcular nuestro vector de salida, que van a ser, pues, como mencioné anteriormente, los datos de la segunda imagen, que serían en este caso XT y YT. Después de que ya tenemos nuestra matriz T y nuestra matriz XT, podemos pasar a calcular la pseudo inversa por la salida. Me va a dar el vector de características, en este caso sería nuestro vector de homografía. Él me lo genera como un vector, dependiendo del número de datos que yo haya tomado. Entonces, cada posición indica una de las filas de la matriz que al final será considerada como mi homografía. Entonces, en este paso lo único que hacemos es reorganizar esos datos que obtuvimos de una manera más asequible y como se genera preferiblemente para el trabajo de las homografías. Luego, después de que ya tenemos una matriz homográfica y que ya probamos que nuestro modelo es válido, entonces empezamos a calcular el error. Igual que como se hizo en el OpenSurf, para el algoritmo RANSAC también hay un error, que es una distancia euclidiana de multiplicar los datos de la imagen de referencia, como se ve acá. Entonces generamos primero la imagen PTGen. La imagen PTGen o los puntos PTGen son los puntos de la imagen 2, o sea, de la imagen a la que queremos aplicarle la homografía. Entonces cogemos los puntos de la imagen 1 y lo multiplicamos por la homografía. Esta división lo que hace es reorganizarme esos valores. Luego también tenemos la imagen de referencia, que es la inversa de la homografía, por los datos de la segunda posición. Y luego tenemos los puntos ya organizados. Entonces el error que va a ser, hay que tener en cuenta que, digamos, si tú tienes un punto y le aplicas la homografía de una imagen a otro, en teoría si le aplicas la homografía vas a tener el mismo punto, en las mismas coordenadas. Obviamente pues esto de manera ideal. Cuando tú lo desarrollas no vas a encontrar esa misma diferencia. Entonces es ahí donde tenemos que calcular una diferencia entre lo que se estimó y lo que se encontró, elevado al cuadrado. Entonces tenemos el PTGen menos la posición 2. Entonces PTG, ¿quién era? Los puntos 1 de la imagen 1 multiplicados por la homografía. ¿Eso qué significa? Que es como si yo cogiera mis puntos 1 y los pasara a la imagen 2. Entonces en este caso esta diferencia debería ser igual a 0. Pero pues obviamente por dualidades muy pocas veces da perfecto. Entonces es un error
común elevado a una resta elevada al cuadrado, y la norma de eso me genera un error. Si ese error es menor que el threshold que definimos por la tabla de chi cuadrado, significa que ese dato que tomamos es un inlier, es decir, es una característica puntual que me sirvió para las dos imágenes y que me representa cómo se generó la traslación y la rotación de una imagen a otra. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, tenemos este tipo de características, guardamos las posiciones, guardamos los valores, y luego al final, si el inlier es mayor que el consenso, es decir, si el inlier es mayor que el número menor que se necesitaba para considerar que un modelo era óptimo, ahí sí tomamos esos inliers y los metemos otra vez en la función createH para generarme una homografía ya terminada. El cálculo de otra vez de la probabilidad de inlier, del n y de los trials comentados en uno, para que esto sea cíclico y sea capaz de tomar una gran cantidad de datos y hacer que nuestro modelo sea muy robusto a ruido. Por último tenemos la función affine warp, que la función affine warp lo que hace es tomar la imagen, tomar la homografía, y lo que hace es coger cada punto de esa imagen, multiplicarlo por la homografía y crear una imagen que me muestre cómo se rota y se traslada la imagen para llevarla a su referencia. Luego, por último, se muestra esa imagen, que en este caso, como tenemos acá, sería esta. Entonces, esta es la imagen 2 llevada al sistema de referencia de la imagen 1. Entonces, como se puede ver, pues tenemos una imagen que se mueve, que está inclinada, pero si la comparamos con la imagen 1, dentro de ese mismo marco de referencia, que sería de una forma tridimensional, podríamos encontrar que son imágenes muy parecidas. Es decir, cogimos todos los puntos de la imagen 2 y las llevamos a la imagen 1. Entonces, así fue como se calcularon las homografías. Ya teniendo eso en cuenta, pasamos ya al algoritmo de la creación de la panorámica, donde tenemos las tres imágenes. Ya en este caso tenemos las tres imágenes, tenemos un tamaño de imagen ya dado, porque como yo conozco el tamaño de mis imágenes, soy capaz de decir, listo, este es el tamaño máximo que van a tener mis imágenes. Luego tenemos el algoritmo de OpenSURF para las características puntuales, como para demostrar un poco cómo se generaba, y aquí es donde tenemos la magia, ¿no? Entonces tenemos las matrices homográficas que calculamos con el algoritmo que mostraba anteriormente. Obviamente las homografías son tema de ir calibrándolas, de ir cambiando datos, modificando un poco el threshold para generar buenas homografías. Entonces lo que se realizó fue tomar varias homografías en varias condiciones para encontrar las que funcionan mejor para la creación de la panorámica. En este caso fueron estas. Entonces H11 es como si yo cogiera la imagen 1 y la referenciara consigo misma. Entonces, ¿qué tendría? Un 1. Si yo multiplico la imagen por 1, me da la misma imagen. Pero matricialmente, porque una imagen es una matriz, tendríamos que aplicarle la matriz de identidad. Luego tenemos la imagen 2 referenciada a la imagen 1. Tenemos nuestra matriz de homográfica, nuestra homografía, perdón. Luego tenemos la imagen 3 referenciada a la 2. Y luego tenemos la imagen 3 referenciada a la 1. ¿Cómo calculamos esa? Pues si yo ya tengo referenciada la imagen 2 a la imagen 1 y tengo la imagen 3 referenciada a la imagen 2, pues la imagen 3 a 1 va a ser la multiplicación de estas otras dos homografías. Digamos que eso lo que se hace es para generar un poco menos de error a la hora del cálculo de las homografías, porque si yo ya logro crear esa secuencia de que parte de la 3 a la 2 y de la 2 a la 1, entonces yo ya estoy creando toda una cadena de características puntuales que se relacionan entre sí. El TFORPS es para crear las proyecciones que se tenían de estas imágenes con respecto a la de referencia. Y luego tenemos la proyección en 2D de todas estas homografías para calcular cómo se verían en un marco de referencia de la imagen de referencia. Luego planteamos unos límites. Tenemos un XLIM y YLIM, que significan los límites de la imagen que va a tener. Entonces, obviamente las imágenes en MATLAB las lee de un tamaño ya dado. Yo no me puedo pasar de ese tamaño, y lo que va a hacer es mezclar tres imágenes en una sola. Obviamente el resultado va a ser mucho más grande. Entonces, si yo defino ya un tamaño variable que vaya creciendo a medida que yo le vaya agregando una imagen, voy a tener la posibilidad de crear imágenes mucho más grandes. Entonces, digamos que todas estas funciones de xmin y xmax lo que hace es eso, encontrar el máximo del tamaño de la imagen para luego crear la panorámica. Entonces tenemos tanto para la imagen 1, imagen 2, imagen 3, luego calculamos un xmax y un ymax
que ya represente, mejor dicho, lo que va a contener las tres imágenes, y luego creamos el panorama. El panorama al final va a ser nuestra panorámica. Entonces vamos corriendo un poco el programa para que vaya corriendo. Entonces, como ya tenemos el panorama, lo que hacemos, y ya tenemos las dimensiones máximas, lo que vamos a hacer es crear como una imagen en negro que me contenga, en este caso, la imagen 1. Entonces, como ya habíamos creado una matriz vacía para crear este panorama, pues entonces ahora la vamos a llenar con la imagen 1. Luego tenemos el Blender, que utiliza la función Vision Alpha Blender, que consiste en que crea un objeto capaz de sobreponer una imagen utilizando las opciones de Binary Mask. ¿Esto qué significa? Significa que yo tengo dos imágenes que, a pesar de que son muy similares, son distintas. Entonces van a tener características que son comunes una a la otra. ¿Yo cómo hago para que mi algoritmo lea y diga esta característica es igual a esta? Yo no la voy a poner dos veces, sino la voy a poner una sola vez en el marco de referencia más adecuado, ya sea en la imagen 1 o en la imagen 2. Entonces esta función lo que hace es eso: crea máscaras, encuentra la característica que se define mejor para cada imagen, y luego crea una sola imagen entre las dos. Entonces ya tenemos el XLIM y el LIM para la primera toma de panorámica. Luego hacemos esto mismo con la función linguar, que utiliza la ubicación que se realizó anteriormente para la transformación de la homografía, y ubica esa homografía dentro de un marco de referencia. Entonces todo este algoritmo se basa en eso, en relaciones y rotaciones, en poder llevar desde un sistema de referencia a otro sistema. Entonces también las homografías son como ese medio para pasar de un espacio a otro. Entonces esto lo aplicamos tanto para la imagen 1 como para la imagen 2 como para la imagen 3. Al final vamos a tener un panorama que se fue creando secuencialmente y que contiene las tres imágenes. Entonces ya después lo último sería pues mostrar dicha imagen. Entonces lo que se tiene es se hace un barrido de todas las imágenes píxel a píxel para encontrar la información que tienen compartida entre ellas y sobreponerla. Por eso son las máscaras. Entonces las máscaras las genera la función que ya explicamos anteriormente, y que genera que no se vea cómo se sobrepone tan drásticamente una imagen sobre la otra. Digamos que esa es como la gran importancia que tiene. Digamos que aquí ya en este momento tenemos ya todas las funciones explicadas. Tenemos la homografía, tenemos cómo se crea, tenemos errores. Entonces es ahí cuando podemos diferenciar todas las características que tienen las imágenes. Como yo paso de que esta imagen, en todas las tres imágenes por ejemplo, se ve la casa central, cómo hacer para que en un solo marco de referencia no me pinte tres casas, porque digamos yo podría tener esta imagen y esta imagen, y ver en el centro de una imagen de referencia como tres casas pegadas, como si la casa se viera más alargada. Entonces esa no es la intención, sino que tome solo una de las dos en la que mejor se defina, y poder crear una imagen donde me encuentre toda la información que yo necesito para la creación de la homografía. Entonces ya para terminar, podemos ver aquí cómo se metieron las homografías, podemos ver cómo es el cálculo de cada una, y por último tenemos la creación de la imagen. Entonces, como se puede evidenciar en la imagen, pues es una imagen que está rotada, muy similar a la que hallamos en la homografía, que estaba como inclinada. Entonces tenemos ya una imagen total que, si se dan cuenta, viene como secuenciada, donde tenemos toda la información. Entonces nuestras guías serán este destapado y esta casa. Como se dan cuenta, está todo en una sola imagen. Obviamente este algoritmo está sujeto a mejoras. Una de esas es que aún es posible ver cómo se sobrepone una imagen a la otra. Entonces, por ejemplo, si yo hago un zoom acá, veo como la primera imagen era esta, que viene como perpendicular al plano o paralelo al plano del fondo. Hay una que está un poquito más inclinada, que sería la imagen 2, y por último está la imagen 3, que está aún más inclinada. Entonces digamos que, a pesar de que no es muy visual, sí evidencia que hay un poco de algoritmo de mejora. Sin embargo, lo que es la parte central se ve perfecta. Si le hacemos un zoom, podemos evidenciar cómo voy recorriendo la imagen
y no veo tan claramente cómo se sobreponen una contra la otra. Entonces digamos que y encuentra toda la información en una sola. Entonces digamos que así podemos evidenciar que el objetivo se cumplió y que se generó una buena panorámica dentro de los límites que se quería. Entonces bueno, esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.